Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Mayrene Medina Quiroga, tengo 19 años de edad, actualmente curso el tercer semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. Dando cumplimiento al taller número 2 de Sociología Jurídica, vamos a hablar de las voces más cercanas. Antes de hablar de ello, tenemos que tener claro que la sociología jurídica es la rama del derecho que se caracteriza por estudiar problemáticas que existen entre lo jurídico y lo social. Es decir, es aquella rama que estudia todo concerniente a las relaciones entre el derecho y la sociedad. Los componentes más importantes son Karl Popper, con su teoría del falsacionismo en 1934, Thomas Kuhn, el paradigma 1975, Anthony Giddens, Teoría de la Estructuración 1984. Karl Popper, un filósofo austriaco británico, nació el 28 de julio de 1902 en Viena y murió el 17 de septiembre de 1994 en Londres. Estudió filosofía en la Universidad de Viena. Tuvo una carrera académica en Europa, Australia, India, Japón y Estados Unidos. Fue uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Hizo aportes en el campo de la epistemología, filosofía de la ciencia, lógica y filosofía social. Fue conocido por su rechazo de los puntos de vista inductivas sobre el método científico en valor a la falsificación. Fue reconocido por su defensa de la democracia liberal, de los principios de crítica social en una sociedad abierta. Karl Popper dirigió sus críticas hacia el verificacionismo y defendió que la ciencia operaba por falsación y no por inducción. Popper desarrolló este principio en la lógica de la investigación científica, donde estableció también un criterio para deslindar claramente la ciencia de los demás discursos. Para que una hipótesis sea científica es necesario que se desprendan de ella enunciados observables y por tanto falsables, de modo que si estos no se verifican, la hipótesis puede ser refutada. Según Popper, las teorías mueren cuando se descubre una nueva teoría que falsifica la anterior. Ese sería el motor del progreso científico. Popper resumió su modo de pensar en el concepto falsacionismo. Una afirmación es falseable si es posible diseñar un experimento tal que uno de los potenciales resultados de ese experimento es que la afirmación sea falsa. Thomas Kuhn fue un físico filosófico de la ciencia e historiador estadounidense. Nació el 8 de julio de 1922 y murió el 17 de junio de 1996. Uno de los grandes filósofos de la ciencia del siglo XX. Introdujo en el análisis epistemológico el aporte de otras disciplinas como la historia, la sociología y la psicología. Sostenía que las ciencias no progresan siendo un proceso uniforme por la aplicación de un hipotético método científico. También sostenía que el conocimiento científico no es el resultado de la acumulación de saberes, sino de los cambios de paradigmas. Para Kuhn, la ciencia es elaborada en el seno de una comunidad científica y no individualmente. La comunidad sirve de base a los desarrollos científicos mediante la elaboración o asunción de un paradigma, del cual se derivan reglas que fijan las regularidades. Un paradigma es una teoría o modelo explicativo de las realidades físicas. Con el significado de paradigma científico se usa hoy en día la investigación científica. Fue introducido por Thomas Kuhn para explicar los cambios o revoluciones científicas. Thomas Kuhn decía que el motor es simplemente el cambio del paradigma en la explicación de los fenómenos naturales. La nueva teoría no tiene por qué falsificar a la anterior. ¿Puede ser esta una alternativa?
un nuevo modelo o un nuevo paradigma. El pensamiento de Kuhn quedó plasmado fundamentalmente en la obra La estructura de las revoluciones científicas en 1962. Tras una revolución científica, muchas mediaciones y manipulaciones viejas se vuelven irrelevantes y se ven sustituidas por otras. Anthony Giddens, sociólogo británico, que nació el 18 de enero de 1938 en Londres, quien en el 2002 recibió el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Es uno de los sociólogos ingleses más influyentes del siglo XX. Giddens es conocido por la teoría social de la estructuración y la teoría social democrática de la tercera vía. Ha investigado sobre el impacto de la modernidad ha tenido en la sociedad. El profesor Giddens ha investigado sobre las estructuras de las sociedades avanzadas y contribuyó a popularizar la idea de la tercera vía. En el campo de la sociología, del conflicto propuso la teoría de la estructuración, en la que se analiza el comportamiento de las estructuras, el modelo en el que éstas se producen y su reproducción por las interacciones de los agentes. Con su teoría, Giddens busca ir incluso más allá del dualismo. La teoría de la estructuración describe la creación de sistemas sociales, basándose en el análisis de las estructuras de la sociedad y de los agentes involucrados, dando igual peso o importancia a ambos. La tercera vía es uno de los aportes políticos y sociales más importantes que hizo Anthony Giddens a la sociedad en general y a la sociedad y a la política inglesa en particular. El libro de la tercera vía busca demostrar que ni el socialismo ni el capitalismo puro son adecuados para asegurar un equilibrio en la sociedad a nivel global, sino que hace falta otro camino, conformado por una versión actualizada de la socialdemocracia. Los tres componentes de las voces más cercanas de la sociología se vinculan debido a que inician hablando de la sociedad desde diversas pautas. Thomas Kuhn nos habla acerca de la educación, en la cual nos dice que ésta cumple un rol muy importante dentro de la sociedad, puesto que la educación es quien nos ayuda en el comportamiento de la sociedad. También Karl Popper nos enseña acerca de la falsación e inducción, de la capacidad de observar y nos dice que no hay que confiarnos de los métodos de investigación, puesto que estos van cambiando conforme cambia la sociedad. Finalmente, Anthony Giddens comenta acerca de las ideologías de la sociedad, las ideologías políticas que los sectores van teniendo conforme pasa el tiempo.